otros dos pasajes que hablan de la ascensión de Jesucristo. Y el primero que tengo es en Marcos 16, del 19 al 20, que dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Vemos ahí en el 19, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 19 al 20. También está registrado este suceso en el libro de Lucas, en el capítulo 24, los versos del 50 al 53. Y aquí eso lee: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hermano, este evento de la ascensión, como le dije al principio, cuando mi esposa me dijo no, que hable, ya más o menos tenía esa idea, porque es un pasaje, un evento que desde joven siempre, no sé por qué, me llamaba la atención. Lo encontraba algo muy interesante, algo muy poderoso, aparte de todo lo que está registrado en los evangelios, que son todos esos milagros, todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que conocemos. Pero como ese último evento, ese último suceso de nuestro Señor aquí en la tierra, que los discípulos ahí lo están viendo y Él es levantado y sube a los cielos y una nube lo cubre. Es una cosa, no sé, que me parece muy interesante y me impacta. Y ¿verdad? Vamos a ver la importancia que tiene eso. ¿Verdad? Obviamente antes de eso, pues el Señor Jesucristo resucita. Y hay no es la primera resurrección que está registrada en la palabra, sino que hay otras resurrecciones antes de la de nuestro Señor. Tengo aquí una listita que voy a hacerle referencia. Una de ellas, bueno, en el Antiguo Testamento tenemos el hijo de la viuda de Sarepta. Tenemos también el ejemplo del hijo de la Tsunamita. Eso está en Segunda de Reyes 4. Y le estoy diciendo la cita de Segunda de Reyes 4 porque cuando leí eso, hermano, eso es una historia tremenda. Okay, el hijo de la Tsunamita. Precisamente yo le dije salí y le digo a Mara, tú tienes que leer esto está bueno para las damas. Segunda de Reyes 4. Eso también es un ejemplo de una resurrección que está registrada en la palabra. Otro que le voy a ser sincero, cuando lo leí, yo no recuerdo haber leído eso anteriormente, y es de un hombre revivido al tocar los huesos de Eliseo. También está en Segunda de Reyes. Cuando lo leí dije, wow, esto es algo nuevo para mí. Luego en el Nuevo Testamento hay 3 resurrecciones registradas que son hechas por nuestro Señor. Una es el hijo de la viuda de Naín, después está también la hija de Jairo, y otra que sabemos mucho es Lázaro, que ya después de días, y aún la hermana le dijo, mira, si ya olvídate, ni te moleste porque ya han pasado días. Pero parece que todavía no conocían el poder del Señor y lo resucita. Pues todas estas personas resucitaron, ¿verdad? Son resurrecciones que acontecieron antes de la resurrección del Señor. Pero hay un detalle muy importante, y es que todos esos que resucitaron volvieron a morir. ¿Okay? Sí, el Señor los resucitó, ellos resucitaron, pero después de cierto tiempo vuelven a morir. Nuestro Señor Jesucristo es muy diferente porque Él resucita y no muere más. ¿Okay? Todos ellos vuelven a morir excepto Jesucristo, no muere más. Eso lo dice claramente en Romanos 6:9, que dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere,
la muerte no se enseñorea más de él. Amén. Y yo digo, ¿y cómo, verdad? Sabemos eso porque está registrado ahí, pero ¿cómo sabemos que la muerte no se enseñorea más de él? Bueno, aquí en Apocalipsis 1, del 17 al 18, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, ahí dice las llaves, que tiene control, tiene autoridad, controla la muerte. Ya la muerte no va a tener poder sobre él, no se va a enseñorear de él, sino que es al contrario. Ahora él es el que tiene control de la muerte. ¿Ven? Después que él resucita, no muere más. Y también es importante ese suceso de la ascensión, porque me gusta también porque no es que él resucita y luego como que nos trae registrado que vayamos a decir, bueno, no sabemos qué pasó. Sí hay unos versos más adelante donde hablan de nuestro Señor, pero ¿cómo llegó al cielo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, no hay dudas porque está registrado en la palabra. No es que lo dejaron de ver o desapareció o se esfumó y no se sabe qué pasó con él, sino que está claramente registrado aquí que ascendió a los cielos, ¿verdad? Una nube lo cubre, pero está ahí claramente. Bueno, aparte de ese ejemplo, ¿verdad? Que aclara claramente cómo es que él, ¿verdad?, él asciende, sino que no es que desaparece y no sabemos cómo llegó al cielo, lo sabemos porque está registrado ahí. Hay una serie de versos que están relacionados con diferentes temas que enfatizan la importancia de la ascensión del Señor. Y una de ellas es que marca, y ahí hay una palabra que nunca uso, pero dice, marca la entronización de Cristo, o puede ser la exaltación o la coronación de Cristo. Y tengo una serie de versos aquí que están relacionados que explican cómo esa entronización de Cristo está relacionado con su ascensión. Y aquí tengo en Efesios 1, del 20 al 22, el verso empieza diciendo: la cual operó en Cristo. Antes de eso está hablando del poder de la fuerza de Dios. Esa es la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vemos aquí, yo puse en la letra roja aquí, sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Cómo llegó ahí? Vemos que por su ascensión, ahí es cuando él llega a lugares celestiales. En Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra referencia a que Jesucristo está en las alturas, que está sentado a la diestra de Dios. Volvemos a ver otra vez, van a ver que todo esto relacionado con la ascensión, ¿okay? Quizás voy a sonar repetitivo, pero ese es el tema, ese es el tema de la noche. Precisamente hay otro verso en Hebreos y resulta que encontré bastantes versos en Hebreos, y me imagino que porque el escritor de Hebreos quería hacerlo bien claro a los judíos de la deidad de Jesucristo y del poder y de que no hay duda de que es Dios. En Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuevamente otro ejemplo, hablando de que está a la diestra del trono de Dios, de cómo él llegó allá. Vuelvo y digo, si no estuviera registrado nada de lo de la ascensión, pues podemos todavía tener estos versos y vamos a decir, sí, él está a la diestra de Dios, él está en el trono, pero no teníamos ese enlace, ese eslabón para pasar de su resurrección a los cielos. Está registrado, hay tres pasajes. Luego más adelante leeré el tercero. En realidad, pues Cristo cumplió con su misión y ahora es exaltado. Y también cuando leí esto, pues quizás tratándolo de visualizarlo en términos humanos, yo sé que no es lo mismo, pero a veces cuando un equipo de béisbol gana un campeonato y ellos vienen y la gente los espera en el aeropuerto y hay una celebración, o si viene un militar o algo que viene de allá y llegaron bien y eso es tremenda llegan victoriosos. Pues más o menos esa es una comparación como que yo le estaba dando más o menos. Obviamente esto está a otro nivel. Pero, ¿verdad? El Señor vino a la tierra, cumplió su ministerio, cumplió todo al pie de la letra en perfección, muere, resucita y es victorioso sobre el enemigo, victorioso sobre el pecado, nos da la salvación, derrama su sangre para perdón de pecados. Y ahora cuando sube es exaltado, es entronado por Dios y está en los cielos. Hermano, otra parte que es importante, que es resultado de él haber ascendido, es que él abre el camino al Espíritu Santo. En Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Vemos ahí que ya le está dando ese como un aviso de que él se va a ir y que es bueno de que él se vaya, ¿verdad? No pensando, quizás los discípulos habrán pensado, no, nosotros no queremos que te vayas porque estamos pasándola muy bien aquí y todos los milagros y todo. No queremos que te vayas, pero ¿verdad? El Señor en su sabiduría, él sabía que convenía más que él se fuera para mandar al Consolador. Y esa palabra Consolador, ¿verdad? Es una traducción, y la palabra original es Paracletos, y que encontré una traducción, se supone que era una traducción literal, y eso significa el que es llamado al lado de alguien para ayudar. O sea, que no solamente consolar como de una persona que esté triste, sino un ayudador, un guía, un apoyo. Obviamente el mismo Señor Jesucristo era ese consolador, porque hay otro verso donde él dice que va a enviar a otro consolador. Cuando él dice otro es porque él era ese consolador en ese momento mientras estaba en la tierra, pero que convenía que se fuera porque entonces iba a mandar a otro que ya no, él estaba en el cuerpo, obviamente estaba limitado al cuerpo, pero ya sabemos que el Espíritu Santo no está limitado a nada físico y va a estar disponible para todos nosotros. Una nota aquí que dice que el derramamiento de Pentecostés fue posible gracias a que él fue exaltado. En Hechos 2, del 33 al 34, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ese es Pedro hablando. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo, David, dice, y esto es de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y esa tengo que clarificar, cuando dice el Señor a mi Señor, ese primer Señor es Jehová y mi Señor es Jesucristo. Que Jehová Dios le dice a Jesús, siéntate a mi diestra. Y eso pasa después de esa ascensión, cuando él llega a los cielos.
El Espíritu Santo realmente, pues, como dije, abre al camino, ¿verdad? Como un suceso tras otro. Luego de la ascensión, ya hablé que fue entronizado, fue exaltado en los cielos. Abre el camino al Espíritu Santo. Y bueno, algo que no se puede, que es sumamente importante, no solamente recibir el Espíritu Santo cuando uno es salvo, que Él mora en nosotros, mora en nuestros corazones, sino recibir ese poder también que está registrado en los hechos. El Espíritu Santo realmente es para todos, ese bautismo es para todos, opera en todos, no hay limitaciones físicas y el poder que da es para predicar el Evangelio y ser un cristiano victorioso. Y tenemos un ejemplo de antes y después del mismo Pedro. Porque Pedro, aún con que caminó con Jesús, vio todos los milagros, caminó sobre las aguas, vio todos los milagros que el Señor hizo y todo. Al final, aún con todo eso, ¿qué fue lo que hizo? Lo negó. Quizá uno, que sería más fácil, quizá uno diga, no, después de yo ver todo eso, yo no lo voy a negar. Pero no, quizás si fuéramos nosotros también hacemos lo mismo. Si vemos que nuestro cuellito o algo está en la línea, vamos a decir, no, yo no lo conozco. Tuvo miedo y lo negó. Ese fue el Pedro de antes del bautismo del Espíritu Santo. Luego del bautismo del Espíritu Santo, predica con denuedo y hace milagros. Tremendo poder que tenía. Y ese poder y todo ese denuedo, toda esa autoridad está para nosotros hoy en día. Eso no fue algo que se quedó atrás, como, ¿verdad? Hay personas que interpretan esto, que dicen que eso era para la iglesia primitiva nada más. Y hasta cierto punto hace sentido que la iglesia primitiva manifestara todos esos milagros y todos esos poderes para ayudar a crecer la iglesia. Pero aún eso está vigente el día de hoy. Eso no es algo que terminó, que ya eso no aplica para nosotros, todavía aplica, hermano. Podemos buscar la presencia del Señor, podemos buscar ese bautismo del Espíritu Santo y el Señor lo da. Y vamos a tener autoridad, no vamos a tener miedo de hablarle a las personas, dar testimonio, porque estamos llamados a eso, hermano. Estamos llamados a predicar el Evangelio y no estar escondidos y no solamente estar aquí y gozarnos aquí, sino que cuando estemos allá afuera, con palabras y con actos, prediquemos el Evangelio. Y eso pues se hace muchísimo más fácil con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo. Por eso era que convenía que Jesús regresara al cielo, para que entonces ese bautismo estuviera disponible para todas las personas. Ya, ¿verdad? Jesucristo no iba a estar limitado físicamente, sino a él irse, pues el Espíritu Santo ya no está limitado y va a estar disponible para todos. Otra área que está relacionada, y esta también fue algo que me pareció tremendo. Sabemos que tenemos el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y pedimos la oración ahí, ¿verdad? Yo veo, y parece, ¿verdad?, uno de los propósitos de ese grupo. Pedimos oración por sanidad, cualquier situación que haya. Y oramos unos por los otros. Y eso es muy bueno, eso está tremendo. Eso es la parte de como familia cristiana, que oremos unos por los otros. Pero hay algo aquí que voy a mencionar, que al él también ascender, él inicia su ministerio de intercesión. Hermano, piense eso usted. Es bueno que mi hermano ore por mí, o que yo ore por usted, pero que Jesucristo interceda por nosotros es algo que realmente la mente mía no da. Porque no estamos hablando, porque realmente estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Todopoderoso, del Rey de Israel, del Creador del universo, el Altísimo, que interceda por mí. Eso es para yo estar postrado de rodillas, dándole gracias al Señor, porque eso es tremenda bendición, hermanos. ¿Verdad? Usamos esa palabra de interceder y a veces yo digo, bueno,
yo creo que yo sé lo que significa, pero voy a buscarlo en el diccionario para estar seguro. Y el significado del diccionario dice: hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Eso está bastante genérico. Pero cuando aplicamos esa palabra, ese significado, desde el punto de vista bíblico, interceder se refiere a abogar o pedir a favor de otro ante Dios, poniéndose en su lugar para librarlo de un mal o conseguirle un bien. ¿Y quién es ese que se está poniendo en el lugar de nosotros? Jesucristo. Amén. Al él ascender, inicia su ministerio de intercesión. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ven? Miren ese verso que me gustó. Como dije al principio, a veces hablamos de la crucifixión, hablamos de la resurrección y como que lo dejamos ahí. Pero aquí en este verso dice que resucitó, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Eso está haciendo una alusión a esa ascensión, que es como Él llega a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Otro verso más donde está hablando acerca de ese ministerio de intercesión de Jesucristo en los cielos. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, tremenda bendición. Nuestro Señor Jesucristo, podemos ver en estos versos, y como les digo, hay muchos más. No es que simplemente ascendió y no está haciendo nada. ¿Sí? Todavía sigue trabajando, sigue intercediendo por nosotros. Bueno, tremenda bendición que tenemos. Y una conexión que hice fue, antes de esto, hablamos del Espíritu Santo, hablamos del bautismo del Espíritu Santo, de ese paracletos, de ese ayudador, de ese consolador. Tenemos eso y combinamos con eso también la intercesión de Jesucristo por nosotros. Hermano, realmente no tenemos excusa. No tenemos excusa para pecar, para fallar. Si pecamos y fallamos, no podemos culpar a nadie, sino nosotros mismos. Tenemos ese poder del Espíritu Santo en nosotros, para nosotros, y el mismo Jesucristo intercediendo por nosotros, hermano. Es para dar gracias todos los días, para reconocer esa bendición tan grande que tenemos y serle fiel al Señor, hermanos. En Hebreos 4, del 14 al 16, aquí está hablando de Jesucristo como sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, aquí en ese verso 14, la parte clave que está relacionada con la ascensión es que dice que traspasó los cielos. Nuevamente otra alusión a esa ascensión de Cristo hacia los cielos, traspasó los cielos. Y lo tenemos a Él como sumo sacerdote. Dice que fue tentado en todo, está abogando por nosotros y no es, ¿verdad? Él como Dios en su omnisciencia. Realmente Él no tenía que padecer y pasar los problemas que pasó para saber lo difícil que es ser humano. Pero en su amor y en su misericordia se humilló, se hizo carne y sufrió todo lo oprobio y sufrió todo el dolor por nosotros. O sea que no solamente es una experiencia divina, sino una experiencia física de que sufrió el dolor, de que se entregó, de que derramó sangre, fue avergonzado, fue humillado. Todo eso por nosotros, hermano. Y es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. Dice, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
que vimos anteriormente, fue entronado, fue exaltado, y podemos alcanzar en misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí dice, interceder significa presentar nuestras necesidades delante de Dios, defendernos de las acusaciones del enemigo y aplicar continuamente el valor de su sacrificio a favor nuestro. Entonces aquí tengo en el otro verso, que me parece que quizás es el más conocido, pero lo dejo a lo último a propósito. El que está registrado en Hechos 1, los versos del 9 al 11, y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En este pasaje hay más información, se comparten otros datos que no se mencionaron en los primeros 2 pasajes que leí. Aquí, ¿verdad? Está hablando de que ascendió, fue recibido en las nubes, pero los ángeles están diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Su ascensión también está relacionada con la segunda venida, porque garantiza nuestra esperanza futura. Podemos ver entonces esa relación que hay. Obviamente, para él regresar, tiene que ir de nuevo, regresar al cielo, para entonces después hacer su segunda venida. Y su ascensión asegura que también nosotros estaremos con él en gloria. Eso está, uno de los versos que tengo es en Juan 14, del verso 2 al 3, cuando Jesucristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vuelve ahí Jesucristo hablando, primero en versos anteriores estaba hablando de que se iba para que llegara el Consolador, y ahora está hablando de que se iba para preparar lugar para nosotros, ¿sí? Donde dice, donde yo estoy, nosotros también estemos con Él. En Colosenses 3, del 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo llegó Cristo a estar allí? Su ascensión nuevamente. Amén. Y, ¿verdad? Leyendo este verso, cuando dice poner la mira en las cosas de arriba, primero dice buscar las cosas de arriba, y después en el segundo vuelve y enfatiza poner la mira en las cosas de arriba. Yo mismo pensé, yo dije, yo estoy haciendo eso porque estamos en este mundo envueltos en tanta cosa, hermano, especialmente trabajo, familia, tantos problemas, tantas cosas que hay, y después uno no puede ni prender el televisor porque eso es mala noticia tras mala noticia. Y lamentablemente eso se nos hace más fácil que pongamos nuestra mirada en las cosas que están aquí y no en las cosas de arriba. Y yo cuando leo esto, yo digo, yo lo que quiero es que cuando yo me sienta así, de que uno esté cansado, o que uno quizás esté un poco agobiado por algo, preocupado por algo, digo, ¿sabes qué?
voy a poner mi mirada en las cosas de arriba. Eso es lo que me va a dar paz. Eso es lo que me va a dar fortaleza, lo que me va a dar sosiego. Porque todo lo que necesito está en el Señor Jesucristo, el que me lo da, que me da esa fortaleza. Así que por eso, ¿verdad? Las cosas que están aquí son para nuestro beneficio. Todo lo que está aquí no hay nada de más. O sea, toda palabra, toda oración, todo detalle tiene un propósito. Y mire que en este verso lo dice 2 veces, buscar las cosas de arriba. Si nos mantenemos así, yo pienso que todas esas preocupaciones, todos esos problemas, todas las cosas que a veces nos quitan el sueño, se tienen que ir. Se tienen que ir porque la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento. Y es una bendición, hermano, una bendición ser hijo de Dios, una bendición tener al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, que tengamos el Espíritu Santo, que tengamos esa autoridad, esa seguridad de que estamos seguros en Él, de que intercede por nosotros porque ascendió. Y es constantemente, hermano, no es que a veces sí, a veces no, eso es todo el tiempo intercediendo por nosotros. Un detalle aquí que es bien diferente entre la ascensión de Jesucristo y su segunda venida es que la ascensión fue vista por un pequeño grupo de los discípulos. Y yo no sé usted, pero muchas veces yo leo estos pasajes y yo como que me quiero hacer una imagen mental, ¿verdad? Yo digo, si fuera yo el que hubiera estado allí. Acuérdese que antes de eso, cuando él se fue, dice que ellos estaban gozosos y estaban en el templo siempre. Yo digo, sí, esa es la reacción correcta, porque después de haber estado con el Señor en su ministerio y ver todos esos milagros y que es crucificado, que es resucitado, y a lo último vuelvo y digo, uno verlo ahí resucitado y que es levantado, ¿okay? y que asciende a los cielos, eso es un tremendo gozo para estar en el templo todo el tiempo, sí. Amén. Ahora, esa ascensión fue vista por un pequeño grupo de discípulos, pero su segunda venida será vista por toda la humanidad. ¿Okay? Ya eso no va a ser un pequeño grupo, sino toda la humanidad. ¿Cómo sabemos eso? Amén. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vuelvo y digo, ya en esa segunda venida todo va a ser vista por toda la humanidad. Y un tiempito anterior, un tiempo atrás, yo estaba también, me pareció interesante o curioso esas palabras que dice que y todo ojo le verá. Y yo le pregunté a Mara, yo digo, puede que eso también incluya, porque uno piensa que somos los seres humanos que vamos a ver eso. Pero yo pensando en ese evento tan grande, tan tremendo, que hermano, yo digo, ¿verdad? Esto es mi interpretación, yo estoy diciendo que esto es lo que dice la Biblia, pero no me sorprende que aún animales que estén en el campo vean algo sin saber, obviamente no entiende qué es lo que están viendo, pero va a ser un evento tan grande, tan inmenso, porque yo digo, bueno, dice que todo ojo, no dice que los ojos de las personas, digo, todo, puede que ser que hasta los animales vean eso, una luz o algo, no sé, y no entender lo que están, pero van a ver algo. Obviamente los seres humanos sí lo van a ver y lo van a entender que es la segunda venida. Pero así pienso yo que así de grande es que va a ser eso. Hermano, ¿verdad? Hemos visto aquí de su ascensión que él no volvió a morir, que fue exaltado, fue entronizado en los cielos, que abre el camino al Espíritu Santo, inicia su ministerio de intercesión. Y también cómo está relacionado con la segunda venida, que es nuestra esperanza futura. Y aquí tengo un verso
que, ¿verdad?, que todo lo que he mencionado son cosas, tremendas bendiciones para nosotros. Pero otra, ¿verdad?, si hay dudas de cualquier otro beneficio que hay para nosotros, de otro regalo que hay para nosotros, en Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mano, la mente no da para una cosa como esta. Sentarnos en el trono con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegó él al trono? Ascendió a los cielos. Mano, sigo repitiendo lo mismo porque es el tema, es el tema. Así que ya lo había dicho, pero en resumen, la ascensión no es un evento aislado, ¿verdad?, que se menciona simplemente en 3 pasajes bíblicos, sino que está relacionado con estas cosas que he mencionado, ¿verdad? Demuestra que Jesús no volvió a morir, su exaltación en los cielos, abre el camino al Espíritu Santo, inicia su ministerio, garantiza nuestra esperanza futura, que es su segunda venida. Podemos ver que no es solamente un evento pues, que se menciona ahí y que no está relacionado con otros eventos, sino vemos que está relacionado con muchos otros eventos bíblicos. Y leí unos versos, hay muchos más. Pero es un evento importante, hermano. Y, ¿verdad?, yo pienso que nosotros, cuando hablemos de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio, del propósito cuando Él vino a la tierra, se encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros, que sí, como dije, son un fundamento importante de nuestra fe cristiana, porque hasta habían profecías de su nacimiento virginal, ¿verdad?, de su entrada triunfal, de su ministerio completo, que vino a cumplir la ley y de su crucifixión. Bueno, todo eso, ¿verdad?, es fundamental para nuestras creencias, y de su resurrección. Pero no nos detengamos ahí, ¿okay? No simplemente lo dejemos ahí, digamos, sí, el Señor les resucitó, y, ¿verdad?, yo no estoy diciendo para minimizarlo, porque vuelvo y digo, es importantísimo, un fundamento de nuestras doctrinas, pero que ese no fue el final, no fue que resucitó y ahí terminó y bueno, ahora está en el cielo, y no, ascendió a los cielos, hermano. Fue un evento, ¿verdad?, aunque fue presenciado por un grupo pequeño, pero podemos ver que tuvo unas repercusiones muy importantes, muy poderosas. Bueno, que volver a hablar de que interceda por nosotros, que abra el camino al Espíritu Santo, que podamos recibir ese Consolador todos nosotros, que ese Paracleto, todo lo que está con nosotros todos los días, que nos empodera, nos da autoridad para hablar, nos da autoridad sobre el enemigo. Bueno, a veces si uno ve algo o dice, uy, eso es como satánico, como diablo, que repréndalo en el nombre del Señor. Tenemos poder para eso. Y eso está para nosotros. Y como dije, ¿verdad?, abrir el camino al Espíritu Santo. Y sabemos que de la misma forma que se fue, va a regresar por su pueblo, va a regresar por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y eso somos nosotros que estamos aquí, hermano. Es tremenda bendición. Y no es para nosotros, ¿verdad?, quedarnos aquí como dije, sino aprovechar oportunidades que tengamos, compartir la palabra. Y como el pastor ha dicho, cuando mira afuera, todas las personas, todas esas almas que se están perdiendo, y dice, como las malas que están las cosas, los días están malos, la segunda venida se avecina, está cerca, hermano, porque todo lo que estamos viendo, las cosas se están alineando para esa nuestra redención, para esa segunda venida donde vamos a reinar con el Señor. Hermano, es una bendición, ¿verdad? Como dije, ese tema siempre me había interesado, siempre lo encontraba muy interesante, algo poderoso. Y
me gusta que no solamente es un tema como que se mencionó porque bueno, pues no tiene nada que ver con nada más, sino que vemos que está enlazado y relacionado con otros eventos bíblicos. O sea, que tiene un propósito, no es simplemente un relato de que Jesucristo ascendió y ya como para algo que suene bonito, sino que hay un propósito que está detrás de eso. Hermano, eso es lo que tenía esta noche, hermano. O sea, le dejo a